Entonces tenemos, por ejemplo, el sistema adrenérgico y el sistema colinérgico. En muchas ocasiones hay momentos, por ejemplo, donde el sistema adrenérgico va a generar su estimulación a través de proteínas GS y entonces empieza a incrementar la actividad fisiológica. Entonces, estos efectos, por ejemplo, a través de proteínas GS que aumentan ya sea, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria, están directamente ligados por el sistema adrenérgico. En algunos sistemas, lo que hace el sistema colinérgico es, por ejemplo, a través de sus receptores de tipo M1, que están acoplados a proteínas GQ, se van a encargar por diferentes mecanismos de contrarrestar los efectos fisiológicos del sistema adrenérgico. Entonces, aquí es donde entra el término de agonismo y antagonismo de tipo fisiológico y el agonismo y antagonismo farmacológico. La diferencia entre uno y otro es que en el agonismo y antagonismo fisiológico, el sistema contrario se va a encargar de contrarrestar los efectos fisiológicos del mismo sistema, que es en este caso la situación entre el sistema adrenérgico y el sistema colinérgico, que tenemos dos tipos de receptores distintos, que yo les había mencionado que los GPU son de tipo excitatorio, pero cuando me refiero a excitatorio quiere decir que va a activar al sistema. Cualquiera que sea este sistema, es decir, a través de segundos mensajeros y a través de activación de proteínas, lo va a activar. Sin embargo, la respuesta fisiológica puede ser inhibitoria. Es decir, podemos activar el proceso de disminuir la frecuencia cardíaca o de disminuir la frecuencia respiratoria. En algunos casos, sobre todo cuando trabajamos con sistema colinérgico y adrenérgico, es como lo más visible, pero hay otros casos donde, por ejemplo, es muy sencillo identificar este antagonismo. Por ejemplo, si nosotros supongamos que esto está en sistema nervioso central, el sistema adrenérgico va a aumentar la excitabilidad sobre el sistema nervioso central y tenemos un sistema que es GABA, que en automático está acoplado, por ejemplo, a canales de cloruro. Entonces ya sabemos que este es un elemento inhibitorio. Por lo tanto, GABA, por su naturaleza, va a poder disminuir la actividad fisiológica a través del antagonismo fisiológico en el sistema nervioso central. No sé si queda un poco más claro. Sí, ya me quedó claro, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bien, entonces terminamos de ver algunos agonistas selectivos. Eh, de manera general vimos que actúan sobre problemas respiratorios y que la diferencia o el tratamiento de de este tipo de tratamientos se complementaba con el tiempo de vida media y podíamos utilizar algunos tratamientos auxiliares. Entonces, vamos a hablar acerca de los agonistas de tipo no selectivos y sobre todo aquellos que tienen actividad mixta. En este caso o en este grupo podemos encontrar a las... sí, ahorita les adelanto una vez que es Carolina. Cuando terminemos, por ejemplo, con el otro grupo presencial, ya terminamos la parte de adrenérgicos. Yo espero terminar adrenérgicos ya sea la clase del día de hoy o a más tardar el miércoles. Y ya les preguntaría cuándo quieren su primer examen. Pero si es en el momento en que terminemos esta unidad de adrenérgicos, tendríamos el primer examen. Ok, entonces ya que lleguemos a ese punto, les pregunto cuándo quieren su primer examen. Ok, entonces,
Ah, también, miércoles. Sí, sí, bueno, las indicaciones es que continuamos con las actividades de manera normal. De igual manera, aquellas personas que quieran sumarse a parte del movimiento del 8 de marzo, bueno, el paro que se está haciendo de 24 horas, no va a haber ningún problema. Se puede hacer, por ejemplo, bueno, lo que siempre hago es, pues hacerlo de grabar la clase. En ocasiones, en ese tipo ese día hago un repaso, es decir, doy así algunas dudas y si no avanzamos muy poco, pero de todos modos, si se reincorporan para la siguiente clase, podemos retomar los temas vistos el día miércoles. Pero sí, la clase es de manera normal. Ok. Eh, Muy bien, entonces estábamos viendo, a ver, ¿qué tenemos preguntas? Ok. Bien, entonces, de los tipos de agonistas tenemos a las anfetaminas. Las anfetaminas las hemos escuchado hablar, bueno, sobre todo relacionamos anfetaminas con su congénere, que son las metanfetaminas. Vamos a hablar primeramente de ellas. Las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central. Vean que, por ejemplo, su característica es de manera de tipo no polar, entonces permea fácilmente sobre la barrera hematoencefálica. Tenemos elementos que simulan mucho a ciertos ligandos como la noradrenalina. Vemos que las primeras características de estos componentes es que carecen de este grupo catecol. ¿Esto qué va a hacer? Que tengan una afinidad menor sobre los tipos de receptores, sin embargo, los va a volver resistentes ante las enzimas como la COMT. Tenemos aquí el amino, entonces sí va a ser sensible sobre la MAO, pero va a ser resistente sobre COMT, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Vemos que su estructura es muy sencilla, inclusive de aquí, esto lo podemos encontrar en mezcla racémica, es decir, podemos encontrar tanto el L como el D. ¿Y qué características tienen? Se tratan principalmente, bueno, se utilizan sobre todo para problemas de déficit de atención. Lo que va a hacer es estimular el sistema nervioso central y va a incrementar la actividad fisiológica del organismo. En caso del sistema nervioso central, que ya lo veremos yo creo que en las siguientes sesiones, el sistema adrenérgico sobre el sistema nervioso central aumenta tanto la energía, la capacidad de concentración, la capacidad de atención y la capacidad para resolución de problemas. Entonces, pues no es de extrañarse que, por ejemplo, personas que tengan algún tipo de déficit de atención, podamos utilizar algún sistema agonista adrenérgico para poder estimular los efectos cognitivos. Se utilizaba, por ejemplo, para personas que tenían narcolepsia, es decir, que se quedaban dormidas en cualquier momento, que pues obviamente podemos inferir que si este es un estimulante, pues va a mantener el sistema activo por más tiempo. Mientras que, por ejemplo, en las personas que tienen narcolepsia, o inclusive, por ejemplo, ustedes que si han estado desvelados, lo que sucede es que los neurotransmisores que son de tipo inhibitorio están más exacerbados y eso hace que ustedes estén, digamos, como precondicionados para entrar en un estado de sueño. Entonces, lo que queremos aquí es estimular el sistema para poder tener más actividades y evitar estos procesos de sueño. Se ha utilizado también como un agonista de tipo alfa 1 adrenérgico y también como agonista muy débil beta, pero que tuviera actividades sobre el sistema metabólico. Entonces se utilizaba mucho para el tratamiento de obesidad. Sin embargo, dadas sus características de efectos de agente ansiolítico o que incrementaba el proceso de atención, pues fue descontinuado, porque realmente sí se veían como estos efectos sobre el sistema nervioso central antes que los efectos metabólicos. También se considera que, por ejemplo, las anfetaminas, si están bien diagnosticadas y si están bien controladas, se puede incrementar el desempeño cognitivo. Es decir, no es que nos vuelva más inteligentes, pero sí permite que, por ejemplo, tengamos un proceso de racionalización un poco mayor, que el proceso de integración de ideas y de información sea mucho más rápido y mucho más eficiente y podamos tener un mejor desempeño cognitivo. Muchos estudiantes universitarios
acostumbran mucho el consumo de anfetamina, sobre todo para situaciones de estrés o situaciones, por ejemplo, de falta de rendimiento que tienen mucha carga académica y quieren dar lo mejor de sí, llegan a consumir estas anfetaminas. Si llega a tener un buen efecto, si, como les digo, si está bien controlado, podemos tener una mejora inclusive hasta del 30%, que pareciera que es poco, sin embargo, si ya lo hablamos a nivel cognitivo, pues es bastante. Y también se ha visto que puede mejorar, como mejora un poco el metabolismo, pues también tenemos un incremento en el desempeño atlético, que es lo que veíamos la clase pasada, por ejemplo, con los agonistas beta-2 selectivos, como el caso del clenbuterol. Tenemos ahí mecanismos ahí compartidos. ¿Cuáles son los efectos adversos de estas anfetaminas? Pues nuevamente, si nosotros nos caemos en el efecto contrario o tenemos una sobredosis de este tipo de componentes, pues vamos a empezar a observar estos de efectos no deseados del sistema, como puede ser estado de psicosis, que puede generar ya sea delirio o paranoia, tiene cierto grado de adicción y puede generar algún problema de shock cardiogénico, es decir, estimular tanto el corazón que eventualmente pues el corazón se rinde y podemos generar un paro cardíaco. También tenemos, por ejemplo, un estado de euforia, es decir, que es realmente lo primero que se vio, que podía mejorar el estado de ánimo y ponerlos un poco más felices, un poco más relajados o con un, pues sí, prácticamente como más eufóricos. Sin embargo, si incrementamos este proceso de euforia, pues vamos a empezar a caer en estados de irritabilidad y que pueden terminar, por ejemplo, en agresiones o en comportamientos de intolerancia. Y finalmente, pues también podemos tener, ¿cómo se utilizaba para el metabolismo? Bueno, si no tenemos un estado de sobrepeso y estamos en nuestro peso ideal, pues vamos a caer en el caso contrario, que es la pérdida de peso. Entonces vean que tenemos muchas actividades a nivel fisiológico, ya sea tanto a nivel periférico como sistema nervioso central. ¿Qué es lo ideal para evitar esto? Pues nuevamente, si por ejemplo en algún punto van con un psiquiatra y les recomiendan el uso de las anfetaminas o quieren mejorar su desempeño y le piden al psiquiatra que les recete algún tipo de metanfetamina o estos fármacos que son denominados nootrópicos, que son fármacos que estimulan la parte de procesamientos mentales, que tiene que ver con el coeficiente intelectual, pueden funcionar bastante bien. Sin embargo, si ustedes van con el psiquiatra, les va a dar una hoja donde ustedes van a tener que hacer registros diarios de cómo está su comportamiento. Entonces, cuando el médico empiece a detectar estos estados de euforia o estos estados de irritabilidad, entonces notará que ya algo se está saliendo de control. Y entonces tratará de regular la dosificación para evitar que tengamos estos procesos tanto de adicción como procesos de procesos inclusive que puedan afectar al nivel metabolismo. Me preguntan si las anfetaminas tienen el mismo mecanismo que la cocaína. Ahorita vamos a ver el mecanismo de acción. Ok, entonces las anfetaminas sí funcionan, pero nuevamente tener mucho control. Y sobre todo si ustedes están pensando, por ejemplo, consumirlas para intentar mejorar su desarrollo, sí les recomiendo que en todo momento estén siendo revisados por un psiquiatra. Y que también no tengamos esa situación de decir, bueno, pues ya me lo tomo, me siento bien, creo que me conozco, creo que no tengo problemas, y entonces dejan de ir al psiquiatra por cuestiones económicas, de que es muy cara la consulta, de que son consultas frecuentes y de que ustedes se pueden autorregular. Los procesos que tienen los psiquiatras pues identifican en qué fase de los estados excitatorios se encuentran para poder ya sea cambiar el medicamento con un trópico un poco más débil o inclusive disminuir o espaciar un poco la dosificación. Entonces, eso es con respecto a las anfetaminas. ¿Qué pasa ahora si nosotros solamente agregamos un metilo extra? Aquí vamos a generar el compuesto que es denominado metanfetaminas. Las metanfetaminas, a diferencia de las anfetaminas, casi no tienen efectos casi no tienen efectos de tipo no trópico, ni van a mejorar todo el proceso de desarrollo cognitivo. Lo único que se van a enfocar es sobre todo por los estados eufóricos. Entonces, las metanfetaminas no tienen un funcionamiento fisiológico ni tienen alguna actividad terapéutica. Son solamente sustancias recreativas.
Las metanfetaminas lo que van a hacer es estimular este estado de euforia y este estado de hacernos sentir bien. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Que al tener solamente o favorecer más su actividad como estimulante del sistema nervioso central, pues vamos a tener efectos sobre el sistema nervioso mucho más exacerbados. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener los efectos adversos que ya teníamos con las anfetaminas, pero van a ser mucho más fáciles de observar. Además de que también, por ejemplo, dentro de algunos elementos que se ha llegado a observar en cuestión del uso del consumo de estas anfetaminas es por el incremento de la libido. Entonces, muchas veces se llega a utilizar las metanfetaminas como agentes que te van a relajar y sobre todo para, eh, pues para incrementar el libido y tener, bueno, facilitar algún tipo de relación sexual o tener todo este proceso de disfrute un poco más abierto. Sin embargo, por ejemplo, se observa que el síndrome de abstinencia es mucho más rápido, llega mucho más pronto y además de que podemos tener, cuesta más trabajo restablecer los niveles normales con el abuso de las metanfetaminas. ¿Qué se ha visto también? Que, por ejemplo, las metanfetaminas tienen muchos efectos a nivel cardiovascular, entonces es mucho más fácil generar algún tipo de paro cardíaco, generar hipertensión y sobre todo estados de irritabilidad. Las personas que consumen metanfetaminas todo el tiempo se van a encontrar enojados una vez que ha pasado el efecto recreativo, es decir, digamos que el efecto rebote que llega un poco más fuerte y eso hace que cueste más trabajo de tener un estado de ánimo, vamos a llamarlo así, normal. Casi siempre están un poco más agresivos o más acelerados. Eh, ¿Qué otras características se han visto con las personas que consumen metanfetaminas? Que tenemos alteraciones metabólicas más fuertes, es decir, pierden peso mucho más rápido. Eso hace que, por ejemplo, tanto la disminución, bueno, el aumento del metabolismo y el proceso de bruxismo, que es esta tensión de la mandíbula constantemente, las personas que consumen o que están sí, que son consumidoras de metanfetaminas, tienden a chocar mucho los dientes, es decir, estrellar sus dientes uno contra otro, tensar la mandíbula, y eso se le denomina bruxismo. Este es un reflejo que se genera directamente por los nervios que tenemos aquí en los maxilares. Entonces, la estimulación genera que tengamos contracciones repetidas, sobre todo de la mandíbula, y eso genera la tensión directamente en la boca. ¿Qué va a pasar? Pues este choque constante va a facilitar el desgaste de la dentina, que tenemos esta capa protectora de los dientes. Además de que también con el metabolismo acelerado, pues tenemos menor absorción de los nutrientes, entonces tenemos ahí un déficit, sobre todo de esta capa de los dientes. Y entonces lo que se observa mucho con las personas que tienen abuso es que sus dientes se les ennegrecen un poco más. Entonces, casi siempre, por ejemplo, en series, películas, personas que tienen consumo de anfetaminas, tienen estos dientes ya sea desgastados, muy oscuros, inclusive con mucha presencia de caries, y los tienen bastante desgastados, es decir, no los tienen uniformes, como que se les van volando pedacitos de cada uno de los dientes. Tiene que ver principalmente con estas actividades de desgaste. Hasta aquí, pregunta. No, profe, todo bien. No, profe. Profe, ¿qué significa CV? Ah, cardiovascular. Problemas cardiovasculares. O sea que... Ah, ok. Gracias. Ok. Entonces, bien. ¿Cómo va a ser el mecanismo de acción de las anfetaminas? Las anfetaminas tienen dos mecanismos distintos. Primeramente son agonistas débiles. Principalmente alfa 1. Tienen cierta afinidad sobre los receptores beta, pero es muy poca. Sobre todo van a tener actividad sobre los receptores alfa 1 adrenérgicos. ¿Qué otros efectos se ha visto que generan? Número uno,
dada su característica estructural, si vemos que tenemos vemos que estas anfetaminas se parecen mucho con la noradrenalina o con la adrenalina. Entonces, son sensibles para recapturarse por el sistema de captación 1, que habíamos visto que era el sistema NET, este transportador de aquí. Entonces, llegan las anfetaminas al espacio presináptico, tienen efectos agonistas sobre los receptores de tipo posináptico, ya sea alfa 1 o beta. Tienen efectos aquí excitatorios. Una vez que se liberan de este tipo de receptores, lo que van a hacer es que se pueden internalizar a través del transportador NET. Entonces, recordemos que aquí vamos a encontrar la COMT, pero como esta molécula no tiene grupo catecol, pues no va a ser degradada en el espacio presináptico. ¿Dónde solo puede ser degradada? Pues una vez en el interior de la célula, donde aquí tenemos a la MAO y sí podemos generar alguna degradación de estos componentes. Entonces, estas anfetaminas están en el espacio presináptico, se liberaron de sus receptores, son recapturadas a través del transportador NET y llegan aquí al citosol. En el citosol, lo que van a facilitar son dos procesos. Uno, que pueden entrar a través de los transportadores vesiculares de noradrenalina. Entonces, recordemos que estos transportadores se encuentran aquí en el interior para favorecer esta formación de vesículas. Recordemos que siempre necesitamos estos neurotransmisores empaquetados en vesículas para que puedan ser colectados. Entonces, se van a, bueno, nuevamente por su estructura, por su similitud estructural, pueden entrar directamente con estos transportadores, que son los transportadores BMAT o transportadores vesiculares de norepinefrina. ¿Y qué va a pasar? Como esta vesícula es muy chiquita, pues empiezan a desplazar a la noradrenalina porque no cabe, literalmente no cabe en este punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Al hacer este desplazamiento de noradrenalina, lo que va a pasar es que esta noradrenalina tiene diferentes mecanismos. Por un lado, puede facilitar su flujo a través del transportador NET, es decir, puede escaparse por esta vía. Por otro lado, puede degradarse a través de la MAO, porque aquí ya queda expuesta, entonces todas las enzimas degradadoras lo van a facilitar su degradación. ¿Y esto qué va a estimular? Como tenemos una baja concentración de producción de noradrenalina, el sistema va a dar la orden el sistema va a estimular a la enzima tirosina hidroxilasa, que recordemos que es la encargada de la síntesis del primer precursor, que es la L-Dopa, y de ahí este incremento en las concentraciones de estos metabolitos van a facilitar que todas las enzimas metabólicas empiecen a producir más neurotransmisores, que en este caso vamos a incrementar la producción de norepinefrina. Entonces, ¿qué es lo que está simulando esto? Que tenemos un déficit de noradrenalina. Sin embargo, no toda la noradrenalina que se encontraba aquí en vesículas es degradada. Tenemos todavía parte de estas moléculas aquí en las vesículas presinápticas. Entonces, todo esto que va a generar, pues va a incrementar la concentración total de norepinefrina. Entonces, el sistema se va a desacostumbrar de los niveles que tenía programados de síntesis. Nuevamente, vamos a poner números. Supongamos que en una condición normal, el sistema produce 100 moléculas de norepinefrina, nada más por dar un número. Entonces, el organismo funciona de manera correcta sin tener que sobreexcitarse ni tener que sobreesforzarse. Con 100 moléculas de norepinefrina está funcionando de manera correcta. Si nosotros facilitamos la degradación, vamos a asumir que tenemos un 30 moléculas de norepinefrina, porque 70 fueron degradadas por la MAO. Sin embargo,
estas 30 moléculas aún siguen, digamos, con vida. Todavía están aquí empaquetadas en las vesículas. Sin embargo, como tenemos este déficit importante de cantidad de norepinefrina, el organismo empieza a sintetizar otras 100 moléculas de norepinefrina. Entonces, al incrementar nuevamente estas 100 moléculas para restablecer los valores normales, pues recordemos que aquí tenemos un excedente que son estas 30 moléculas. Entonces, ahora ya estamos trabajando con un nivel de 130 moléculas aproximadamente. Quiere decir que esto ya es un exceso. Estas 30 moléculas extra ya son excedentes. Ya no es lo que normalmente está acostumbrado. ¿Qué va a pasar? Supongamos que nosotros sustituimos el consumo de anfetaminas. Ahora el organismo ya se quedó con 130 moléculas trabajando constantemente. Entonces, todo el tiempo estas personas van a estar con un excedente de norepinefrina. ¿Qué efectos vamos a ver? Pues que todo el tiempo tengamos excitación del sistema nervioso central, que es lo que les decía, procesos de irritabilidad. Vamos a incrementar el metabolismo, por lo tanto vamos a disminuir de peso rápidamente. Y además vamos a tener problemas de taquicardia, es decir, nuestro corazón va a empezar a latir mucho más rápido. Entonces, todo esto por este pequeño excedente. Cuando se encuentra el organismo, cuando se detecta que ya no está funcionando bien, entonces tenemos mecanismos que van bajando estos niveles de norepinefrina sintetizada. Y es cuando podemos volver a regresar a los valores normales. Sin embargo, este regreso, vamos a llamarlo así, de 130 a los valores normales, toma tiempo. Y necesitamos, pues obviamente, suspender por completo el uso de fármacos que sean de tipo agonista, de tipo colinérgico. Ok, sí, adelante. Supongamos que el organismo trabaja con 100 moléculas de norepinefrina. Quiere decir que, digamos, todo el sistema de L-tirosina junto con su enzima tiroxina hidroxilasa y todas las demás reacciones, generamos norepinefrina. Entonces, para generar todo esto necesitamos 100 moléculas de tirosina para darnos 100 moléculas de norepinefrina. Digamos que estas son las condiciones normales. Cuando consumimos anfetaminas, lo que va a pasar es que de estas 100 moléculas que teníamos de norepinefrina, algunas van a ser desplazadas fuera de la vesícula. Tenemos que aquí en las vesículas. Algunas de estas moléculas van a ser desplazadas. Aquí les puse el ejemplo de 70 moléculas de norepinefrina. Salen y se quedan en el citosol. ¿Qué va a pasar? Que todas estas moléculas que están en citosol son susceptibles de ser degradadas por la MAO. Entonces aquí son degradadas. Recordemos que la MAO se encuentra aquí nadando en el espacio presináptico. Entonces todo lo que no esté empaquetado en vesículas puede ser degradado. Entonces, al desplazar las anfetaminas, al desplazar a las norepinefrina, generamos este déficit o esta destrucción rápida de catecolaminas. ¿Qué va a pasar? Que ahora solamente nos quedaron, supongamos, 30 moléculas que van a llegar al espacio presináptico. Sin embargo, el sistema está detectando que la MAO está muy activada, es decir, que tiene mucha producción o mucha actividad de degradación. Cuando se detecta el organismo, cuando la célula detecta que esta MAO está activa, actuando de manera acelerada, pues automáticamente el sistema empieza a pensar que tenemos un déficit. Es decir, hace falta producir más. Entonces, ¿qué instrucción da el organismo? Pues vamos a estimular la enzima tirosina hidroxilasa para nuevamente recuperar todas estas moléculas que se están perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a decir que en el siguiente ciclo, nuevamente se van a producir más moléculas de norepinefrina. Entonces vamos a volver a meter otras 100 moléculas, vamos a incrementar nuevamente el metabolismo y vamos a producir más norepinefrina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora ya tenemos mayor producción de norepinefrina en un tiempo más pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Que
continuamente vamos a estar incrementando estas moléculas que se están liberando y al mismo tiempo vamos a incrementar las moléculas que se están sintetizando. Yo les puse en este ejemplo hipotético que al final vamos a tener, por ejemplo, 130 moléculas de norepinefrina trabajando al mismo tiempo. Pero el organismo originalmente trabajaba con 100, entonces ahora tiene un 30% más de excedente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora este 30% más, pues va a tener efectos a nivel tanto sistema nervioso central como sistema periférico. ¿Sí un poco más claro, Alexis? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Todos los demás? ¿Bien? Sí, profe. Bueno, yo nada más tenía la duda de si el organismo como tal no decide como regresar a su estado basal, pero tomando en cuenta las moléculas que ya tenía pues en el cuerpo como tal. O sea, no sé. Lo que pasa es que como es una degradación rápida, no le da tiempo al organismo saber cómo están sus niveles. Entonces él solo sensa que hay un déficit que se está degradando rápidamente, entonces manda síntesis de nuevo. ¿Cómo sería Ok, una ok. analogía? No sé, a lo mejor supongamos que tienen un negocio y de la nada están vendiendo muy rápido. Supongamos que un día están acostumbrados a ver cuántas son sus ventas, pero un día en especial llegan y toda su mercancía se acaba muy rápido. ¿Qué hacen? Pues no les da tiempo de hacer un inventario, simplemente hacen un nuevo pedido, pero ¿qué va a pasar? Que tal vez al día siguiente ya no tienen tanta venta como el día anterior. Entonces ahora ya tienen un excedente de producción que no van a poder actuar, bueno, que no van a poder mover de manera más rápida. Entonces eso pasa con esta degradación como acelerada. Sí, Denise, así Ok, como la profe. MAO también degrada a la noradrenalina, también está degradando a las anfetaminas. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que la MAO degrada las anfetaminas que se están produciendo, que cuesta más trabajo. Sin embargo, pues nosotros al dar anfetaminas, pues ya la tenemos sintetizada. Entonces, simplemente dar una tableta de anfetaminas, pues damos ahí toda la cantidad de moléculas necesarias. Entonces, digamos que casi nunca va a haber un déficit de anfetaminas, salvo que nosotros suspendamos la administración. Ajá, exactamente. Exactamente, Julio. Así como aumenta su degradación, está sensando que hay un déficit muy rápido, porque no. Normalmente lo que hace el organismo es sensar que todas esas moléculas que están empaquetadas, que están sintetizadas, se van a empaquetar y se van a mandar en vesículas. Pero si no están siendo empaquetadas o están siendo desplazadas por las anfetaminas, pues empiezan a ser degradadas y tenemos un déficit, digamos, muy abrupto de estas moléculas y estimula a la síntesis de más catecolaminas. ¿Ok? Profe, perdón, a mí no me queda muy claro. Entonces, ¿el mismo cuerpo también está produciendo anfetaminas? No. A ver. Eh, haces, bueno, este comentario lo haces con respecto a lo que le contesté a Denise o en general. Sí, a lo que le contestó Denis. No, lo que pasa es que recordemos que tenemos aquí en el citosol, tenemos a la MAO, que es la que nos está degradando las moléculas. Entonces, por un lado tenemos norepinefrina, que esta no se expone de las vesículas y se va degradando por la MAO. Pero por otro lado, si recuerdan este esquema, veíamos que las anfetaminas se internalizan por el transportador NET. Entonces tenemos aquí el transportador NET. Llegan aquí las anfetaminas. Y en este momento, pues las anfetaminas, si llegan a ser detectadas por la MAO, pues eventualmente van a ser degradadas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Yo lo que le explicaba a Denise es la diferencia entre la norepinefrina y las anfetaminas es que estas provienen de biosíntesis.
Es decir, desde el organismo necesitamos producirla. Por lo tanto, digamos que la formación de esta es un poco más lenta. Sin embargo, las anfetaminas, como vienen directamente como genobióticos, es decir, vienen del medio exterior, vienen directamente por una tableta, pues esta concentración de anfetaminas está ligada directamente al consumo que estamos teniendo. Mientras más consumo, pues va a ser muy difícil que tengamos un déficit de anfetaminas o que la misma MAO empiece a degradar muy rápido estas moléculas. Sin embargo, si nosotros suspendemos el uso de anfetaminas o utilizamos dosis bajas, pues sí alcanza a que la misma MAO empiece a degradar y evitemos todos estos procesos de adicción. ¿Un poco más claro, Carla? Sí, profe, gracias. Sí, nada. ¿Todos los demás ya les quedó un poco más claro? Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Mencionó que las anfetaminas pueden ser degradadas por la MAO, pero no por la COM. Ajá. Y eso es por la estructura que, bueno, que no tiene cierta estructura del grupo catecol y por eso no se puede degradar por la COM. Sí, o sea, recordemos que la COMP lo que hace es que detecta estos dos hidroxilos y le adiciona un grupo metilo a la estructura. Es decir, al hacer esta adición del metilo, ya cumple su función la COMP. Obviamente, si las anfetaminas, esta es su estructura base, pues no tiene dónde adicionar este metilo y no tiene la capacidad de adicionar un metilo aquí. Esto no va a pasar. Necesita el grupo hidroxilo para poder adicionarlo. Y para que pueda adicionarlo necesita tener los dos hidroxilos. ¿Ok? Sí, ok, gracias. Ujú. Sí, sí, tanto las anfetaminas como metanfetaminas tienen mayor actividad sobre los receptores alfa 1. Solamente que la afinidad es un poco mayor hacia los receptores beta en el caso de las metanfetaminas. Ok. Muy bien, entonces ya nada más un último dato curioso. Antes teníamos un fármaco que se encontraba en muchos agentes antigripales, el cual era la efedrina. Entonces la efedrina es un agente descongestionante. Es un agente descongestionante muy potente. De hecho, por ejemplo, en muchos jarabes antigripales o en algunas tabletas se encontraba junto con paracetamol y funcionaba mucho mejor que inclusive los fármacos que tenemos actualmente, como la fenilefrina. Sin embargo, pues si vemos la estructura, vemos que se parece a, y le faltaba esto. Si vemos la estructura, vemos que se parece muchísimo a las metanfetaminas. Entonces, en los años 80, se dieron cuenta de que había un exceso de compra por parte de los diferentes países, sobre todo aquí en México. Se dieron cuenta las autoridades que había un excedente de compra de agentes antigripales. Entonces, como podrán inferir, lo que hacían es que realmente todos los grupos de narcotráfico compraban todos los antigripales y todos los jarabes que se utilizaban. ¿Por qué? Porque pues realmente esto ya es un precursor prácticamente de las metanfetaminas. Entonces, nada más igual para responder la pregunta que siempre les hacen con QFBs, que si saben hacer metanfetaminas, pues realmente el proceso es muy fácil. Simplemente acidificamos, calentamos y hacemos una reducción con paladio e hidrógeno.
Entonces solamente adicionamos este protón, lo deshidratamos para formar el doble enlace y luego reducimos este doble enlace y ya tenemos la producción de anfetaminas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que eventualmente se dieron cuenta de que estos eran unos precursores bastante acelerados y fueron detenidos por parte de su venta. Entonces, ya técnicamente todos los fármacos que contenían efedrina o pseudoefedrina fueron retirados del mercado. Entonces, ya no hay ningún fármaco que tenga este tipo de componentes. Actualmente, todos los grupos selectivos que siguen haciendo metanfetaminas utilizan otra vía de síntesis. Pero digamos que la más rápida o la más eficiente era esta, pues porque realmente eran 2 pasos, donde ya podíamos tener el producto y con un rendimiento bastante alto. Ok. Y ya nada más para terminar este punto. Si nosotros comparamos el consumo de metanfetaminas con cocaína, la diferencia entre la cocaína, ven que le decía que no tenía tantos efectos adictivos, porque realmente lo único que hacía la cocaína era estimular la recaptura o la reabsorción de noradrenalina, aumentando la actividad del NET. Sin embargo, no teníamos efectos ni a nivel sináptico, de vesícula sináptica, ni a nivel de receptores. Entonces, lo único que hacíamos es que facilitábamos esta liberación de norepinefrina al espacio presináptico, pero ni nos metíamos con procesos de degradación y de biosíntesis, ni con procesos de agonismo del sistema adrenérgico. Por lo tanto, aunque las dos drogas generan efectos similares de mejorar el estado de ánimo, mejorar las actividades fisiológicas y cardiovasculares, solamente las metanfetaminas tienen índice de adicción mucho más elevado. La cocaína casi no tiene síndrome de abstinencia y se puede controlar, digamos, relativamente fácil. Entonces, por eso es que es de las drogas que más se utiliza, sobre todo si, por ejemplo, no quieren dejar no quieren afectar sus actividades del día a día. Entonces, si no quieren tanto efecto de síndrome de abstinencia, la cocaína casi no genera este tipo de efectos. Ok, entonces, ya nada más para terminar esta parte de adrenérgicos, vamos a ver sobre los antagonistas de este tipo de receptores. De igual manera, en el caso de los antagonistas, podemos tener ya sea por tipo de receptores, antagonistas alfa 1, digo alfa adrenérgicos o antagonistas beta, y podemos encontrar ya sea tanto fármacos de tipo selectivos o de tipo no selectivos. Vamos a verlos de manera muy general, porque ya que entremos a los sistemas en específico, vamos a hablar un poco más a detalle de cómo están funcionando. Simplemente aquí vamos a tener una idea general de qué tipos de fármacos existen. Entonces, en el caso, por ejemplo, de antagonistas de tipo alfa adrenérgico que son no selectivos, podemos tener a la fentolamina o a la fenoxibenzamida. Aquí, por ejemplo, se menciona un poco la ergotamina, sin embargo, aquí tenemos también efectos sobre serotonina y también sobre dopamina. Lo vamos a ver ya que veamos un poco más del sistema serotoninérgico. Veremos que son antagonistas de tipo no selectivo, sin embargo, tienen más efectos que solo controlar el sistema adrenérgico. En el caso ahora de antagonistas selectivos, aquí casi no tenemos algún selectivo que sea solamente específico para un tipo de receptor. Tenemos mezclados, por ejemplo, la prazosin y la indoramina. Tenemos mayor afinidad sobre los receptores alfa 1, sin embargo, todavía tenemos efectos sobre los alfa 2. Y de igual manera, la yumbina, podemos tener mayor efecto sobre los receptores alfa 2, sin embargo, no descartamos cierta afinidad sobre receptores alfa 1. Entonces, casi no hay antagonistas de tipo selectivo para este tipo de receptores. Y lo mismo ocurre con los receptores beta adrenérgicos. Tenemos, por ejemplo, el caso del propanolol, que son antagonistas de tipo no selectivo, que sí van a antagonizar tanto receptores beta 1 y beta 2. Y tenemos algunos que son fármacos parcialmente selectivos hacia los receptores beta 2, como la butoxamina, y también antagonistas para los receptores beta 1, que aquí tenemos una gran familia de fármacos, que son los denominados fármacos beta bloqueadores, que se utilizan sobre todo para patologías cardiovasculares, como el caso del
atenolol, pero este tiene mayor actividad sobre los receptores beta 1. Recordemos que los beta 1 son prácticamente de corazón, mientras que los beta 2 son de pulmones y nivel periférico. Entonces, ¿para qué se utilizan, por ejemplo, los antagonistas de tipo no selectivo? Se llegan a utilizar principalmente, bueno, se utilizaban sobre todo para tener algunos tratamientos de enfermedades vasculares periféricas. Sobre todo porque, por ejemplo, al antagonizar a los receptores alfa 1, ¿qué es lo que iba a pasar? Que iba a haber menos producción de calcio y menos actividad de las proteínas como PKC. Entonces, esto iba a generar una disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Recordemos que aquí estamos generando un antagonismo. Sin embargo, cuál es el problema de este tipo de tratamientos? Que al ser antagonistas de tipo no selectivo, pues también vamos a antagonizar a los receptores alfa 2. Y recordemos que al hacer este antagonismo que vamos a generar, pues vamos a disminuir los efectos de potasio y vamos a disminuir los efectos de la adenilata ciclasa. Entonces vean que estos mismos mecanismos se van a antagonizar entre ellos, porque si bien el sistema alfa 2 se encarga de contrarrestar los efectos del receptor alfa 1, si estamos antagonizando los dos receptores, pues vemos que en algún punto vamos a contrarrestar estos efectos. Entonces, ¿de qué iba a depender mucho el uso, por ejemplo, de la fentolamina? De la dosis. E identificar, por ejemplo, si a dosis bajas teníamos mayor afinidad sobre los receptores alfa 1 y a dosis altas sobre los receptores alfa 2. Entonces había que cuidar mucho la dosificación para evitar que tuviéramos estos problemas de antagonismo. Sí, adelante, Paulina. Y, por ejemplo, si nosotros necesitáramos utilizar dosis altas para el efecto que estamos buscando, ¿no de todas maneras pasaríamos por el otro efecto, el que será de dosis bajas? Sí, exactamente. ¿Y cómo se contrarresta? Ahí ya no se puede contrarrestar. Ahí simplemente es, se observan los efectos y pues realmente es el resultado del organismo lo que pueda generarse. Entonces, pues eso generalmente ocurría, que normalmente si necesitamos los efectos altos, pues difícilmente podíamos controlarlos o el efecto que necesitamos regular era muy pequeño. Entonces, sí, por eso realmente se descontinuaron el uso de este tipo de antagonistas de tipo no selectivo, porque no podemos controlar este tipo de procesos. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Si nosotros estamos buscando un tipo de receptor que necesitamos antagonizar, pues vamos a identificar algún fármaco que sea parcialmente selectivo para algún tipo de receptor. Entonces, por ejemplo, en los antagonistas de tipo alfa 1, que tenemos aquí a la prazosina, se utilizaban sobre todo para el control de la hipertensión y sobre todo para las personas que tenían hipotensión postural. La hipotensión postural es digamos, estos efectos donde se marean cuando se levantan muy rápido. Es decir, si ustedes están sentados y se levantan rápidamente, sienten que les da vueltas en la cabeza. Esto tiene que ver por la condición de cómo está su sangre y cómo está su oxigenación. Al hacer un movimiento brusco, lo que hace es que la sangre baja rápidamente, se mueve muy rápido y no da tiempo de oxigenar al sistema de manera correcta. Esto ocurre sobre todo, por ejemplo, si no estamos acostumbrados o estamos estimulando constantemente nuestras arterias. Recordemos que las arterias lo que hacen es como controlar esta presión y empiezan a regular la cantidad de sangre que está entrando. De igual manera, las venas detienen esta sangre para evitar que se esté filtrando en todo momento. Entonces, si no entrenamos al sistema cardiovascular para tonificar estas venas y arterias, al hacer movimientos bruscos, no da tiempo, por una fracción de segundos, no da tiempo de que la sangre fluya o llegue a todo el organismo y tenemos sensación de mareo. Entonces, se utiliza sobre todo este tipo de fármacos para contrarrestar la hipertensión. Esto, como les mencioné en la diapositiva pasada, recordemos
A ver, preguntan. ¿Es viable dar un antagonista no selectivo y a su vez dar un agonista al receptor que estamos ocupando o el efecto es muy exagerado? Ok, buena pregunta. Mm, ok, entonces vamos a poner el ejemplo aquí. Ok, supongamos tenemos este sistema. Entonces tenemos un antagonista de tipo no selectivo. Entonces va a antagonizar a ambos receptores. Y menciona Denise que si es posible dar un fármaco agonista. Supongamos que queremos solamente irnos por los receptores alfa 2. Entonces damos aquí el agonista. Podemos dar este tipo de tratamiento si se hace, por ejemplo, cuando no existe alguna herramienta farmacológica que sea específica. Se puede dar estos tratamientos combinados. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja de esta estrategia? Se puede utilizar fácilmente, pero los efectos es que recordemos que cada uno de estos fármacos, el fármaco 1 y el fármaco 2, tienen cada uno de ellos efectos adversos. Entonces, si los efectos adversos no son tan agresivos, puede estar funcionando bien este como tratamiento en conjunto. ¿Cuál va a ser también uno de los problemas? Que el estar siendo antagonizado y agonizado fácilmente puede generar procesos de resistencia donde podamos generar ya sea taquifilaxia o problemas de internalización. Entonces, lo que se recomienda en este tipo de estrategias es, por ejemplo, antagonizar parcialmente, dejar descansar un rato y después dar un tratamiento agonista. Entonces, sobre todo cuando se quiere buscar este tipo como de selectividad inducida con diferentes moléculas, se puede hacer. Solamente hay que cuidar mucho los efectos adversos y cuidar un poco la parte de la resistencia. ¿Cómo podemos regular esto? ¿Cómo podemos dar un tratamiento mucho más acercado? Pues tenemos que estudiar principalmente los procesos de afinidad. Es decir, por ejemplo, si este tiene mayor afinidad sobre un tipo de receptor, pero el agonista tiene más afinidad sobre el receptor que estamos buscando, pues a lo mejor sí le va a pegar y le va a ganar inclusive al antagonista. Y también un poco más acerca de la eficacia. Entonces aquí ven los primeros efectos que veíamos en forma 1 de eficacia y afinidad. Podemos ver quién va a ganar, cuál va a ser el efecto más que va a ser más notable al final y sobre todo quién va a actuar primero. Todo esto tiene que ver con la eficacia y la potencia. Ah, ok, sí, sí, creo que aquí. Ok, ahorita, bueno, explico esta parte. Primero le pregunto si quedó más claro, Denise. Sí, profe. Ok, entonces ahora respondiendo a lo que menciona Alexis, aquí lo que puse es el efecto del antagonismo, pero creo que queda más claro de esta manera. Entonces vamos a... Ok, vamos a centrarnos solamente en este esquema. Se menciona que los antagonistas alfa 2, alfa 1, perdón, se utilizan para el tratamiento de la hipertensión. Entonces, de manera normal, sabemos que la tensión arterial está regulada por los receptores alfa 1 y también por los receptores beta, pero vamos a enfocarnos solo en los alfa 1. Entonces, la tensión arterial está regulada por los receptores alfa. ¿Quién va a incrementar la tensión arterial? A final de cuentas va a ser el calcio. Recordemos que el calcio, cuando se une a otra proteína que es la calmodulina, y en este caso en el corazón de la troponina, favorecemos los procesos de contracción y esto también favorecemos que aumente tanto la fuerza de expulsión de sangre como la tensión arterial. Entonces, de manera normal, esto es lo que está ocurriendo en personas cuando tenemos un incremento en la tensión arterial.
puede ser que tengamos una alteración patológica que favorezca la concentración de calcio. Pues digamos que si tenemos demasiada presión arterial, tenemos hipertensión. Si agregamos aquí un antagonista, ¿qué va a pasar? Al estar antagonizando esto, lo que va a pasar es que vamos a disminuir los efectos de inositol trifosfato, vamos a disminuir la concentración de calcio y vamos a disminuir la presión arterial. Lo que está en negro es lo que les puse aquí. Es directamente el antagonismo, que es lo que va a generar. Entonces, aquí es donde tal vez te confundiste porque la vía normal es lo que está en rosa, pero al agregar el antagonista, lo que se está modificando es aquí en color negro. ¿Un poco más claro, Alexis? Ok, entonces, ese es uno de los principales efectos que genera los antagonistas de tipo alfa 1. Aquí se menciona que uno de los efectos adversos es la impotencia. ¿Por qué generan impotencia? Porque eventualmente, al tener este proceso de menor presión arterial, pues lo que se está generando es un proceso de relajación de la contracción de los músculos. Recordemos que para el proceso de erección, lo que ocurre es que se empieza a haber una liberación de sangre en los cuerpos cavernosos y se incrementa la tensión arterial en esa región. Si nosotros disminuimos la presión arterial y dilatamos en esa región, no va a dar tiempo de que tengamos acúmulo de sangre en el cuerpo cavernoso y por lo tanto no se va a presentar el proceso de erección. Y eso se denomina como un proceso de impotencia sexual. Ok, entonces vean que pues realmente la actividad terapéutica está muy limitada y solo se utilizan como agentes auxiliares para contrarrestar los efectos de hipertensión. Se llegan a utilizar sobre todo si los efectos de tensión arterial no son muy agresivos, es decir, que tengamos un estado de prehipertensión. ¿Qué pasa ahora con los fármacos antagonistas de los receptores alfa 2? En el caso de los alfa 2, tenemos como principal representante a la yumbina. La yumbina es un alcaloide que se aisló del árbol Pomicinia yoimbe, el cual pues se ha utilizado, bueno, es una molécula que se ha mencionado constantemente, ya sea de manera, digamos, informal o prácticamente de manera coloquial. Se ha asumido que es un agente bastante afrodisíaco y que se ha utilizado tanto para incrementar la libido, para hacer tratamientos de impotencia, etc. Entonces, ¿qué características se les ha dado? Bueno, pues como estamos antagonizando los receptores alfa, lo que va a hacer es incrementar un poco los procesos de contracción directamente en cuerpo cavernoso. Aquí es donde vamos a ver estos ejemplos. Entonces, ahora vamos a ver los efectos alfa 2. Alfa 2 habíamos visto que baja adenilato ciclasa, por lo tanto hay menos AMP cíclico. Y esto genera que haya menos actividad de pKa. Y por lo tanto, hay menos concentración de calcio. Y también por otro lado podemos tener un incremento de concentración de potasio, ¿no? Entonces esto es específicamente porque es una proteína GI. Si nosotros ahora antagonizamos a estos receptores, ¿qué va a pasar? Pues que realmente vamos a restablecer la cantidad de niletociclasa, la formación de AMP cíclico, y por lo tanto vamos a incrementar la concentración de calcio. ¿Y qué va a pasar? Pues recordemos que el calcio es necesario para procesos contráctiles. Entonces, se asumía que se utilizaba para el tratamiento de la impotencia. Recordemos que en este caso estamos antagonizando este proceso. Entonces, se generaba, se creía que podía estimular tanto el sistema adrenérgico para incrementar la libido, como lo que hacía parte de las anfetaminas,
y también a nivel periférico, que incrementaba los procesos contráctiles y favorecía el proceso de erección. Sin embargo, todavía no está muy claro realmente si tienen estos efectos, pero lo que sí se ha visto es que tiene efectos cardiovasculares importantes. Entonces, muchas veces las personas consumían yumbina, digamos de manera no controlada, y lo que se observaba más fácilmente era procesos de infarto al corazón. Entonces, llegaban directamente en el hospital por falla cardíaca, porque realmente incrementaban su estado excitativo del corazón, no tenía un freno y eso eventualmente generaba un paro cardiovascular de manera fulminante. Entonces, son, digamos, como los efectos que podían generar. Y es el único fármaco que tenemos, bueno, el único metabolito que se ha descrito como agonista de tipo selectivo y no tiene muchas actividades terapéuticas. Todavía está en estudio para ver si puede regular algunos procesos de hipotensión o algunos procesos eh, que pueda, por ejemplo, en procesos de déficit de atención que pudiera estar regulando. Sin embargo, todavía no hay algunos resultados claros para la yumbina. Bueno, aquí está parte del resumen de lo que les estaba mencionando y también qué otros elementos se ha visto que pueden regular. Se ha descrito que también pueden actuar sobre algunos tipos de cáncer, sobre todo aquellos cánceres que tengan que ver con la liberación tanto de noradrenalina, con un excedente de noradrenalina, y también con algunos cánceres que estén relacionados directamente con la producción de glándulas suprarrenales. Entonces, en este tipo de cánceres, por ejemplo, lo que tenemos es una sobreproducción de noradrenalina. Entonces, si damos, por ejemplo, un fármaco que sea antagonista de los receptores alfa-1, pues podemos prevenir esta liberación de noradrenalina y evitar que el cáncer siga aumentando de tamaño. Es uno de los cuantos tratamientos que son muy específicos para un tipo de cáncer muy particular, que es el caso del feocromocitoma. Ok, para el caso de los receptores beta adrenérgicos, nuevamente tenemos fármacos antagonistas de tipo no selectivo, tanto beta 1 como beta 2. ¿Cuál va a ser las características de estos antagonistas? Pues lo mismo que vimos con los receptores agonistas de tipo no selectivo. Recordemos que los receptores beta 1 van a ser cardiovasculares y los receptores beta 2 van a ser metabólicos y sobre pulmones. Entonces, supongamos que el paciente tiene hipertensión. Entonces, si tenemos hipertensión, quiere decir que este sistema se encuentra excitado. Entonces, vamos a intentar dar un antagonista para este tipo de receptores para disminuir los efectos cardiovasculares. Sin embargo, al ser un antagonista de tipo no selectivo, pues también vamos a tener efectos a nivel metabólico. ¿Qué vamos a empezar a observar? Vamos a ver dificultad para respirar. Podemos tener procesos de sueño porque no tenemos una muy buena oxigenación. Y tenemos también procesos de metabolismo, que normalmente si alentamos el metabolismo, pues esto se ve reflejado en una ganancia de peso. Entonces se ha visto que, por ejemplo, dar antagonistas de tipo no selectivo puede sí contrarrestar efectos de hipertensión o problemas cardiovasculares, pero también vamos a tener efectos a nivel pulmonar. Vamos a tener problemas respiratorios, falla de la oxigenación, falla del metabolismo, y si tenemos efectos sobre el sistema nervioso central, pues vamos a facilitar estados depresivos. ¿No? Entonces, ese es, digamos, como uno de los problemas de no dar cierta selectividad para algunos fármacos. ¿Cómo se ha intentado contrarrestar esto? Pues se han buscado, por ejemplo, fármacos que sean, sobre todo, antagonistas de los receptores de tipo beta 1, que son los que les llamamos los beta bloqueadores.
Los beta bloqueadores pues son utilizados para todos estos tipos de tratamientos. Ya que veamos sistema cardiovascular, lo vamos a ver más a detalle, cómo regulan la hipertensión, problemas de arritmias cardíacos, problemas de angina de pecho e infarto al miocardio. Como les decía, pues también se pueden llegar a utilizar para el tratamiento de la ansiedad porque estamos disminuyendo los efectos sobre el sistema nervioso central. Pero pues nuevamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el efecto de la sobredosis o efectos de tipo no específico? Que generemos broncoconstricción, que puede ser dificultad para respirar, que generemos disminución de la frecuencia cardíaca y eventualmente lleguemos a un paro cardíaco. Entonces son como de los efectos que podemos observar más fácilmente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Creo que no, profesor. Ok. Y ya nada más para terminar esta unidad. Vamos a ver algunas características generales sobre las relaciones estructura-actividad de estos fármacos. Cómo podemos jugar un poco con las diferentes estructuras y qué efectos vamos a estar observando. Recordemos que, por ejemplo, cuando vimos los sistemas colinérgicos, las relaciones de estructura-actividad pues eran relativamente muy directas. Veíamos que solamente teníamos como 2 modificaciones y con eso ya permitíamos tener cierta selectividad. En el caso de los receptores adrenérgicos, bueno, de los fármacos adrenérgicos, tenemos, como son de los fármacos más estudiados, tenemos mayor oportunidad o mayor características para evaluar. Primeramente, se había visto que si generamos un espacio entre los 2 hidroxilos, es decir, rompíamos el catecol, pero presentábamos los 2 hidroxilos, podíamos generar un poco más de selectividad sobre los receptores beta 2. Entonces, esto generaba mayor selectividad. También que se veía de manera indirecta que al estar rompiendo el grupo catecol, pues teníamos resistencia a la contra. Recordemos que esto ya no es un grupo catecol, por lo tanto, vamos a generar mayor resistencia. Entonces aquí se menciona, tiene que ser indispensable para tener actividad simpático-mimética. Se creía que originalmente debe de estar presentes estos 2 hidroxilos, por lo menos uno, para poder generar cierta actividad sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, pues ya vemos que en el caso de las anfetaminas, pues no es el caso, pero digamos que ha sido una regla que se ha perseverado, que siempre tengamos 1 o 2 hidroxilos en la estructura. ¿Qué pasa ahora con, digamos, del otro lado, del grupo de los nitrógenos? En el caso de los nitrógenos, si queremos generar cierta resistencia sobre la MAO, pues empezamos a hacer modificaciones cercanos al grupo amino. Empezamos a generar más impedimento estérico y eso va a generar un poco más de resistencia sobre esta enzima. También, por ejemplo, si nosotros empezamos a decorar la molécula, si empezamos a decorar la molécula y empezamos a generar grupos de tipo más hidrofóbicos, entonces vamos a aumentar su permeabilidad sobre el sistema nervioso central. ¿Y eso qué consecuencia va a tener? Pues que tengamos más efectos sobre el cerebro y sobre el comportamiento. Si nosotros queremos darle cierta selectividad sobre el sistema periférico, pues simplemente con agregar aquí un grupo amino y generar una carga, esto nos va a garantizar que la molécula solamente tenga efecto a nivel periférico, que no puede entrar al cerebro y así evitamos todos los procesos de ansiedad, procesos de síndrome de abstinencia, de resistencia sobre problemas neuronales. También, si empezamos a hacer más larga la cadena lateral del grupo amino, vamos a favorecer la interacción sobre los receptores beta-adrenérgicos. Por ejemplo, vean aquí tenía claro ejemplo de un fármaco agonista beta. Miren, vean por aquí. En el caso de los agonistas alfa, vean que el amino prácticamente está descubierto. Aquí prácticamente no tenemos tanta grupos salientes, prácticamente el amino está libre para su interacción.
Sin embargo, si nosotros nos vamos a fármacos beta-adrenérgicos, vean, por ejemplo, aquí en el beta 2 tenemos este grupo terbutilo en ambas moléculas. Vean aquí que la terbutalina también tenemos este espacio, lo cual genera cierta mayor afinidad. Y si nos vamos a casos más exagerados, vean el caso, por ejemplo, de esto. Aquí en el caso del salmeterol, vean toda esta cadena lateral que tiene y esto le favorece mucho más agonismos hacia los receptores beta. Entonces, mientras más larga sea la cadena, mayor probabilidad va a ser de que tengamos selectividad sobre los receptores beta en lugar de los receptores alfa adrenérgicos. Ok. Esto es lo que les acabo de mencionar, todo lo que está aquí en texto. Y finalmente, en algunos casos se ha visto que, por ejemplo, algunos enantiómeros son mucho más activos que otros. Y esto tiene que ver por la configuración que tengan a nivel tridimensional. Recordemos que los receptores son estructuras tridimensionales, entonces la orientación de los diferentes grupos sustituyentes van a permitir cierta selectividad sobre uno u otro tipo de receptores. Entonces, sobre todo cuando tengamos mezclas racémicas o tengamos algún componente cuaternario, pues sí vamos a tener que estar haciendo la evaluación de cuál de las dos isoformas va a ser mucho más selectiva o más afín para los diferentes receptores. No hay una regla como tal, todo va a depender de cómo esté la configuración tridimensional en el espacio. Sin embargo, pues se ha visto, bueno, es difícil tener esta selectividad sobre algún tipo de isómero versus otro. Entonces, si se llega a presentar uno de estos efectos, casi siempre o se va a presentar la mezcla racémica o en su proceso de síntesis se va a facilitar aquel de esos conformeros que tenga mayor selectividad sobre los receptores. Sin embargo, vean que, por ejemplo, en el caso del organismo, pues solamente está trabajando con un solo tipo de isómero. Es decir, siempre los isómeros LEVO, por lo menos a nivel endógeno, son los que van a tener mayor actividad. Entonces, el sistema se ahorró toda esa complicación de seleccionar cuál de los isómeros es el más selectivo y simplemente favoreció la producción de uno de los dos. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, con esto terminamos la unidad de sistema adrenérgico y colinérgico. Entonces, hasta aquí, hasta lo que vimos el día de hoy, sería su primer examen. Desde lo que vimos al inicio del curso, de conceptos generales, procesos de comunicación, clasificación de sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, y los fármacos agonistas y antagonistas de colinérgico y adrenérgico. Entonces, esos son los temas que vendrían del primer examen. Aquí la pregunta es, ¿cuándo quieren hacer su examen? Lo podemos hacer. Dejen alguna encuesta de una vez. Entonces,
Sí, los hago en sábado. Entonces, creo que ahí ya debe estar la encuesta. Entonces, ahí elijan, por favor, qué fecha les conviene más. Ok, faltan, bueno, ya no alcanza. Ok, entonces, primer examen sería sábado, 19 de marzo. Va a estar en la plataforma de FQ y en medio unam.org. De ahí recuerden que tienen que entrar a la parte de Moodle. Y el acceso es con su número de cuenta, ya sea usuario y contraseña. Recomendaciones, cambien la contraseña para que no haya problemas y si se llega a presentar un caso donde se sabotea un examen para poder hacerlo, la persona que sea descubierta pues se eliminará el examen, ¿no? Entonces ahí no, traten de evitar ese tipo de acciones. Y estará abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche. Salvo que alguien tenga una petición especial de horario, que alguien que trabaje en ese día o que tenga otras actividades, podemos ampliar un poco el plazo, si no quedaría de 8 de la mañana a 10 de la noche. Es Moodle Farmacología, ¿verdad? Sí. Sí, esa es la acá. ¿Cuánto dura el examen? Normalmente dura entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo del número de preguntas que les deje, va a ser el horario. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No, profesor. ¿No? Ok. Entonces, bueno, el día miércoles lo que voy a hacer es en los primeros minutos para no avanzar tanto el curso, voy a ponerles un ejemplo de un caso clínico que luego vienen en los exámenes. De todos modos, la clase como siempre la voy a subir. Y pues están invitados todos los que quieran. Quien quiera sumarse al movimiento y generar el paro, adelante, no hay ningún problema. Quien quiera estar presente a la clase, también bienvenido. Entonces, vamos a dar, yo creo que voy a tomar como 1 hora de la siguiente clase. Tal vez dé unos inicios del sistema nervioso central, pero nuevamente trataré de no avanzar mucho en el programa para no atrasar tanto el curso. Y veremos principalmente algunas dudas. Si alguien tiene dudas también así puntuales, adelante. Y de igual manera, si quieren sumarse, las chicas quieran sumarse al movimiento, pero además tengan dudas, pueden dejármelas escritas en el Moodle y yo las voy a responder en vivo, dejo la grabación y ustedes lo pueden consultar. Acá. Ok, profesor, gracias. Sí, por nada. Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos algunos el miércoles, otros el lunes.
Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.